Hacia fines de la década de 1930, la industria editorial argentina enfrentaba un fuerte proceso de expansión. La Guerra Civil Española había dejado grandes espacios vacantes en el mercado iberoamericano. El libro argentino era cada vez más valorado y la industria vivía su primera época dorada. Ya en 1937, ante la amenaza de un aumento de los costos de exportación, un grupo de editores comenzó a realizar gestiones ante el gobierno para impedirlo, en lo que fue la primera acción conjunta de la industria editorial. La relevancia de los problemas comunes mereció un tratamiento más profundo, por lo cual se decide la realización del primer Congreso de Editores e Impresores en junio de 1938. El Congreso tuvo una gran convocatoria y no solo logró frenar el aumento de la tarifa postal, sino que votó por unanimidad la constitución de la Sociedad de Editores Argentinos, la cual, al lograr la personería jurídica en 1941, toma su nombre definitivo: Cámara Argentina del Libro. Entre 1940 y 1941, elige a su primer gerente y publica su primer órgano oficial, la revista Biblos. Mientras que en Europa transcurría la Segunda Guerra Mundial y el mundo cambiaba para siempre, la Cámara Argentina del Libro organizó en la ciudad de Buenos Aires la primera Feria del Libro entre el 1 y el 8 de mayo de 1943. La feria fue visitada por 2.200.000 personas en lo que fue un acto cultural de trascendental impacto. Las reformas económicas del peronismo y una disminución de las exportaciones a partir de 1947 concentraron la actividad gremial de la Cámara en las gestiones oficiales para facilitar el comercio exterior. A partir de 1952, la Cámara asumió nuevas funciones al hacerse cargo del visado de las facturas de exportación. Esto implicó cambios significativos en la estructura interna de la Cámara y un importante aumento de personal. Ya para 1954, el aumento de los ingresos monetarios posibilitó la adquisición de la sede en la calle Sarmiento 528 de la ciudad de Buenos Aires. El periodo que siguió a la caída del peronismo a partir de 1955 produjo una baja considerable en la producción de libros locales. Este proceso se manifiesta en la Cámara con una creciente actividad en ferias, exposiciones y congresos, al mismo tiempo que se suceden intensas gestiones en defensa del sector ante los vaivenes de las políticas económicas. En 1962, las gestiones del Consejo Directivo logran que se declare al libro como producto no tradicional, beneficiándolo con subsidios fiscales. Durante la década de 1960, el boom de la literatura latinoamericana, la creciente ampliación del estudiantado universitario, así como nuevas estrategias de comercialización, impulsan las ventas de libros y el crecimiento del mercado interno. En este contexto, la Cámara promueve junto a otras entidades del sector el primer proyecto de ley del libro, con el objetivo de resolver problemáticas y fijar políticas de Estado para la industria editorial. Ante la continua postergación de su definición, la Cámara suspende todos los actos públicos y emite una solicitada en los principales diarios. Hacia comienzos de los años 70, las continuas vacilaciones en el rumbo económico del país hacen aflorar nuevamente los problemas del sector editorial: suministro de papel, fletes, liquidación de divisas, créditos, tecnología y equipamiento. Las leyes sancionadas y las medidas del gobierno no alcanzan para paliar la crisis que vuelven a enfrentar las editoriales nacionales. En 1972 se renuevan los estatutos de la organización. La dictadura más feroz de la historia argentina comienza en 1976 con una quema colectiva de libros publicados por el Centro Editor de América Latina. La desaparición y quema de libros se inscribe dentro de un plan sistemático de control de la cultura, de ataques a bibliotecas públicas y de censura, persecución y desaparición de escritores a través de un perverso mecanismo de inteligencia. En el 1977 prohibieron un libro de Ediciones de la Flor, un libro infantil, un disparate absoluto, un decreto terminantemente absurdo sobre que preparaba a los niños para la subversión, y nos metieron presos a Cookie Miller y a mí, que somos los socios de la editorial, a disposición del Poder Ejecutivo. Por supuesto, algunos editores amigos intentaron que la Cámara asumiera alguna posición. Si bien uno puede entender perfectamente que el miedo fuera la sensación dominante en esa época, y no sin motivos, hizo que no se adoptara la menor medida, ni siquiera una declaración. Grupos de escritores encabezados por Bioy Casares y Silvino Campos reclamaron nuestra libertad y no hubo en la Cámara la menor voz. Conjuntamente, la crisis de la industria editorial se agravó ante la dificultad para publicar algunos autores.
que en ciertos casos comenzaron a ser publicados por editoriales extranjeras, y la entrada masiva del libro importado, facilitada por un dólar subvaluado puesto en funcionamiento para destruir el aparato productivo del país. A fines de la década, la Cámara inició el largo camino para implementar el sistema adoptado por la comunidad internacional para la identificación de libros, el International Standard Book Number, ISBN. En 1981, la sanción de la Ley 22.399 instituyó en la Argentina la obligatoriedad del ISBN, delegando las tareas de inscripción y registro de los libros en la Cámara Argentina del Libro. Con la apertura democrática, en 1983 se generaron condiciones culturales propicias para la edición de libros, rescate de debates culturales, libertad de autores y obras, que sin embargo fueron eclipsadas por las presiones económicas. En agosto de 1984, las instituciones del mundo editorial firmaron el acta constitutiva de la Fundación El Libro. En 1990, ante un proyecto de ley que generalizaba el IVA sin contemplar ninguna excepción, la Cámara desplegó una importante campaña e inició contundentes gestiones, logrando que el libro sea eximido del pago del IVA en su proceso comercial. A su vez, la Cámara oficializaba el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, mediante el cual se creó la carrera de técnico en edición. Para 1994, la Cámara redobló su lucha contra la reprografía iniciada en los años 80 a partir de la masificación del uso de las fotocopias. De esta manera, lanzó una extensa campaña de concientización acerca de las penalidades a las que se exponen quienes realizan estos actos, así como del daño moral y económico que implica su complicidad. Un año después, en 1995, la Cámara fue elegida como sede del 26º Congreso Mundial de la Unión Internacional de Editores, UIE, a realizarse en 2000 en Buenos Aires. Las políticas económicas de los gobiernos nacionales entre 1989 y 2001 retiraron al Estado de la protección y el fomento de la producción industrial. En el contexto de la fuerte crisis económica, social y política de 2001, la Cámara redobló su trabajo con el foco puesto en representar y proteger los intereses del conjunto de pequeñas y medianas editoriales y librerías nacionales. Yo llego a integrar el Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro a finales de los 80, a principios de los 90, como parte de un grupo de empresas pequeñas y medianas que no habíamos tenido ningún protagonismo anteriormente. Este grupo, luego de una década de acciones, de trabajar en la Cámara y hacer propuestas, finalmente en el año 2001 gana las elecciones. Este grupo de alguna manera representa el sector que hasta el día de hoy sigue presidiendo la Cámara Argentina del Libro y en su mayoría integramos el Consejo Directivo, con los cambios lógicos democráticos de recambios que sucedieron. También es el mismo grupo que en el año 2001-2002 sufrió la ida de un grupo importante de empresas, de las más importantes del sector, en general multinacionales, que luego de que ganáramos las elecciones y por motivos muy largos de explicar, decidieron irse de la Cámara. A partir de 2004, la Cámara entabló gestiones para la creación de un ente público no estatal para el fomento integral de la edición argentina. El INLA se crearía con los objetivos de promocionar la difusión y la comercialización del libro argentino en el país y en el exterior, traducir la obra de autores argentinos a otras lenguas, dar apoyo financiero a la edición local, brindar protección contra la reprografía ilegal y la piratería editorial. En la actualidad, la Cámara permanece trabajando para la concreción del INLA. La recuperación económica de la última década marca un florecimiento en la impresión de libros, registrando un aumento interanual sostenido en la cantidad de ejemplares por fuertes subas en las tiradas de novedades y reimpresiones. Se trabajó mucho en estos 2 últimos años para la biodiversidad y que el Estado... El Ministerio de Educación compre mayor cantidad de libros a las pequeñas y medianas editoriales. En estas últimas compras se llegó a un número de 70 editoriales nacionales. En eso se está trabajando y se sigue trabajando fuertemente. Y la Cámara constantemente está buscando acuerdos con el correo, acuerdos para importar, acuerdos para exportar, acuerdos para la compra de papel al mismo costo que tiene un editor grande, para mejorar el costo
y la exposición que puede tener un editor nacional con respecto a los grandes competidores, digamos. Eliminamos esa barrera que existe entre uno grande y uno pequeño desde lo asociativo. Somos editoriales nacionales todas, venimos del trabajo intenso, el tipo de editoriales nuestras somos las editoriales que decimos que estamos acostumbrados desde bajar paquetes del camión hasta reunirnos con altas autoridades. Uno controla pliegos, va a la imprenta, hace todo el proceso. Entonces por eso quizás el trabajo de la Cámara no nos afecta, porque sentimos que es parte nuestro también y que nos enriquece mucho para los trabajos personales, porque tenemos mucho intercambio hay veces sobre problemáticas de papel, sobre problemáticas de impresión, sobre problemáticas de comercialización, y que siempre entre el diálogo y los cambios de opiniones rescatamos cosas que son beneficiosas para nuestras empresas. En 2006, la Cámara promueve la construcción de un polo de logística y distribución editorial en la ciudad de Buenos Aires, donde se pueden integrar las distintas actividades editoriales y los servicios vinculados. Recientes acontecimientos como la digitalización de libros y particularmente las nuevas formas de consumo de contenidos parecen indicar que el encuentro entre tecnología y sector editorial es un hecho. La Cámara se plantea otras cosas, es decir, hacerle frente al desafío digital. La Cámara es pionera en la digitalización de todo su ISBN. La Cámara tiene un sitio, Librosar, donde está registrado todo lo editado en la Argentina. Queremos que ese sitio además puede incluir al libro digital. Estamos para una plataforma para la venta de libros digitales de las editoriales argentinas, y también forma parte de nuestras políticas estratégicas la defensa de las librerías. Nosotros hemos imaginado en conjunto con los libreros una serie de políticas. Esas políticas incluyen la digitalización de las librerías, provisión de hardware y software. Las librerías van a ser los que en nuestro caso van a vender los libros digitales. ¿Por qué? Porque pensamos que son los más aptos, porque van a hacer una sinergia con el libro papel, porque valoramos enormemente la capacidad de los libreros argentinos, la posibilidad de recomendar, de hacerle llegar a cada lector el libro que cada lector necesita y merece. Dado que la Cámara hoy tiene la gran base, una gran cantidad de empresas pymes, la gran obligación es lograr que sea una entidad gremial que pueda potenciarlas. Las pymes siempre tienen alguna falencia en cuanto a recursos, tanto financieros como de estructura organizativa. El objetivo es profesionalizar, es dar mayor volumen a los editores individuales, que lógicamente tienen sus know-how, sus capacidades específicas, pero muchas veces en la Cámara encuentran un lugar de complementación profesional, de ayuda en determinados temas contables, con las importaciones, con las exportaciones, por ahí ayudas específicas que por ejemplo tienen que ver con contrato de derecho de autor, y sobre todo ahora en el nuevo proceso que tiene que ver con la transición al libro digital. La Cámara tendría que ser como una ayuda, dado no solo del equipo profesional de la Cámara, sino también ayudar a que se puedan juntar, a que se puedan colaborar y cooperar las distintas editoriales. Nos interesa que a través de los distintos servicios lleguemos a ir igualando las posibilidades para que nuestros socios, nuestros editores, puedan acercarse mucho a lo que pueden contar las grandes empresas, ya sea en servicios de distinto tipo, como puede ser vinculado al comercio exterior, la compra importante que hizo el Ministerio de Educación, donde hubo provisión de empresas muy pequeñas que nunca habían sido proveedores del Estado, como el asesoramiento profesional en distintos órdenes, como puede ser el legal, el impositivo, con profesionales que normalmente son contratados a lo mejor por empresas grandes y que nosotros lo podemos hacer en forma colectiva como Cámara, y nuestro socio tiene los mismos servicios que podría tener una gran editorial. La segunda cuestión que nos preocupa es
la distinta forma de ayuda que puede haber a los libreros, sobre todo manejándolo en el interior y sobre todo el interior profundo, para que los libros puedan llegar a todos lados. Esos son los temas en que a nosotros nos interesa, trabajo nuestro, trabajo con los libreros y trabajo con el Estado, tomando en cuenta que esto está por encima de los intereses individuales. Como esto es una industria cultural, es necesario generar las condiciones para que además del interés individual que se pueda tener, exista un interés colectivo del conjunto de la población. En este contexto, la Cámara Argentina del Libro se encuentra abocada al diseño de una estrategia pensada para permitirle a cada socio preservar su identidad, su modelo de negocio y al mismo tiempo generar ventajas competitivas para el sector editorial nacional. La Cámara Argentina del Libro asume su destino ligada a los intereses del país y su pueblo. Cámara Argentina del Libro. Felices 75 años.